Bueno, vamos por el cuarto podcast. Esta vez el cuarto podcast. Empieza ahora. Bueno, vamos a ir conversando en este cuarto podcast. Tengo pensado hablar de de una de las etapas de mi vida que tal vez más satisfacciones me dio y de la que me siento más orgulloso. Con este acento, orgulloso, acento bien mendocino, porque les voy a contar mi experiencia como secretario de turismo de la provincia de Mendoza. Yo les conté que hago política desde que siempre me interesó la política y hago política desde que puedo. Y se pudo hacer política en la Argentina cuando yo cumplía 17 años, la salida del gobierno militar y la llegada de la apertura democrática. Me afilio al Partido Demócrata de Mendoza y ahí, con mucho trabajo, con un grupo de jóvenes, todos amigos, muy interesante. Siempre me ha gustado trabajar rodeado de amigos y generando un clima de equipo. Eh, Logro ser presidente de la Juventud Provincial del Partido Demócrata de Mendoza a los 20 años. Después, a los 24, terminando mi carrera universitaria en económicas de la Universidad de Cuyo y habiendo trabajado también fundando, junto con otros obviamente, UPAU, la Unión por la Apertura Universitaria, que era la agrupación liberal de aquel entonces siempre liberal, siempre, por alguna razón, desde que tengo uso de razón política, soy liberal. Armamos esta UPAU, que le fue muy bien en Mendoza, casi mejor que en Buenos Aires, que era la sorpresa, la agrupación liberal. Me acuerdo de Maslatón, Wisi, Curuchet y tantos otros en la capital federal, Bon Giovanni y muchos más en Rosario, en Córdoba, en Tucumán. Bueno, en Mendoza nos iba muy bien. Y a los vivía el país en esa época una verdadera revolución con Menem. Al principio de Menem se empezó a notar un cambio fuerte y después, cuando con la llegada ya de Cavallo y la consolidación de haberlo convocado al Sogaray y todo eso, había un vuelco inesperado del riojano al liberalismo. Y ahí me acuerdo que gana en Mendoza la elección local en el 91. En el 89, 1989, soy candidato a diputado y entro como diputado. Esa fue la elección en la que entré como diputado a la legislatura de Mendoza por la lista de la Alianza de Centro. Una lista que encabezaba como candidato a presidente Álvaro Alzogaray, nada más ni nada menos. Y tenía como vice a Alberto Natale, del Partido Demócrata Progresista de Santa Fe. Mi partido, el Demócrata de Mendoza, integraba esa alianza. Estoy 2 años en la legislatura y en el 91, elecciones provinciales, gana en la provincia Rodolfo Gabrieli, gran amigo el Rolo mío. Fue gobernador muy joven, era el sobrino nieto del 3 veces gobernador demócrata de Mendoza, el ingeniero Gabrieli, don Pancho, que gobernó en la década del 60, gobiernos históricos, muy famosos y de los que los demócratas nos sentíamos muy orgullosos. Su sobrino nieto, con apellido Gabrieli, gana las elecciones del 91 y me convoca a mí, muy joven, 25 años, para ser el secretario de turismo de la provincia. Me acuerdo que fue toda una gran discusión si aceptaba o no. Lo sometí a la decisión partidaria y la convención del partido me autorizó. Me acuerdo que una gran expectativa en toda la provincia, si me van a dar permiso. No, me dieron permiso, pero a título personal. Es decir, que el partido no iba a integrar una alianza de gobierno con el peronismo, sino que yo personalmente podía integrar ese gabinete sin comprometer al partido. Renuncié a mi banca como diputado y me fui al Ejecutivo. Bueno, gran orgullo digo que siento, porque el desafío que teníamos en ese momento era agarrar una actividad que era importante, pero que sabíamos que podía dar para mucho más: el turismo en Mendoza. Hasta ese entonces el turismo era prácticamente la fiesta de la vendimia en marzo, que es una fiesta enorme, tal vez la más grande de la Argentina, la más organizada, la más prolija, como todo lo mendocino, pero turísticamente eran un par de semanas como mucho, una semana con una de las fiestas
y la segunda, terminando con la fiesta de la vendimia, al día siguiente hay una repetición de esa fiesta que era el inicio de la segunda semana de turismo. Ahí había 15 días de ocupación muy grande y después la nieve en los centros de esquí. Y mucho más que eso no había. Había turismo ocasional de chilenos, que generalmente, como es ahora también por el cambio, por el tipo de cambio. Bueno, gran desafío, turismo todo el año en Mendoza, todo el año. Hacía tiempo, también en esa época, hacía muy poco tiempo, que se había aprobado en la provincia de Mendoza una ley que permitía la construcción de hoteles 5 estrellas. No había en Mendoza hoteles 5 estrellas, eh, a cambio del otorgamiento de un casino, de la posibilidad, no era licencia ni siquiera, te autorizábamos un casino si vos construías un hotel, pero era hotel 95% de la superficie con casino 5%, para que no se diera el caso de que fuera un enorme casino con un hotel chiquito, que ese era el riesgo. 5 estrellas en la ciudad de Mendoza, 4 estrellas el hotel en los alrededores, en el resto de la provincia. Fue un boom también. Y entonces tuvimos que empezar a ver cómo hacer esto del turismo todo el año. ¿Y qué teníamos? El vino, que sabíamos por la experiencia que particularmente yo había tenido, gracias a que en los años anteriores había viajado bastante y me había interiorizado y leímos mucho comparativamente, sabíamos que el vino tenía un potencial turístico enorme, 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 enorme. Lo que está viviendo ahora Mendoza, que casi un 25% de su Producto Bruto tiene que ver con el turismo y actividades afines, en ese momento era mucho menor, pero ya lo olfateamos que se podía venir. Que incluso le podíamos traer un beneficio enorme a la industria vitivinícola, porque en otras partes del mundo veíamos que un porcentaje importante de sus ventas se hacía en la propia bodega a los turistas que la visitaban, en vez de tener que armar una cadena, una red compleja de distribución, llevando los vinos a mercados lejanos, ¿no? Es hasta muy cómodo venderlo ahí mismo. Bueno, había que traer el consumidor en vez de llevarle el vino al consumidor, con todo lo que eso también traía aparejado. Y después, ¿qué uso darle al regalo de Dios, que es la cordillera de los Andes? En su parte más alta, donde está la Concagua, el Cerro El Plata, el volcán Tupungato, de los cerros más altos de todo el continente americano, ahí está. Bueno, había, me olvidé de decirlo al principio, los escaladores de la Concagua, un nicho muy, muy marcado, que venían en enero nada más, ¿no? Pero cómo darle más continuidad a esto. Y ahí entonces apareció el turismo de aventura masivo, sobre todo el rafting, que era una forma de utilizar nuestros ríos de montaña y darle una opción de verano a Mendoza. Costó, pero se fue logrando. Turismo de aventura, rafting, vino todo el año, esquí en el invierno, andinismo a Concagua, etcétera, más fiesta de la vendimia que teníamos, era una oferta bastante interesante. Entonces, para cada uno de estos componentes, yo me acuerdo que copiamos, supimos copiar, porque es poco lo que hay que inventar cuando uno está en un cargo de responsabilidad. En general, mirando, estudiando, comparando, analizando, importando ideas o analizando ideas y adaptándolas a tus realidades, en general se avanza mucho. Obviamente que puedes inventar, pero toda esta historia que tenemos en Argentina siempre de querer inventar la pólvora, ¿no? Nuevamente, de querer ser los que marcan el camino mundial para tal o cual cosa y nos vamos a ganar no sé qué premio y no sé qué. No, ya está todo inventado, ya está todo inventado. Hay que bajar un poco un cambio de querer ser el Einstein de la época y en general resolver los problemas con algún sentido común, viendo cómo funcionan en otras partes y adaptándolo a tu realidad. Para el componente central que veíamos, que era el turismo vitivinícola, me acuerdo que nos inspiramos claramente en el caso California. California, los Estados Unidos, yo ahora estoy en los Estados Unidos, para los que no sepan, estoy trabajando con mi otro sombrero, que es el de consultor político en la campaña de Trump,
Ahora estoy acá en las afueras de Nueva York. Es un decir las afueras de Nueva York, porque estoy en un bosque en el medio del estado de Connecticut, a unos 70, 80 kilómetros de Nueva York, pero se considera como parte del área metropolitana bien extendida de Nueva York, casi el límite, ¿no? Como si fuera, no sé, un Pilar de Buenos Aires, algo así, o un Maipú de Mendoza, algo así, para hablar en términos mendocinos. Bueno, nos vinimos a Estados Unidos en aquel momento, a Napa Valley, y ahí descubrimos que ya sabíamos, pero lo analizamos, lo estudiamos y se lo mostramos a los protagonistas centrales, que eran los bodegueros mendocinos, que era factible que hasta un 30% de la producción se pudiera vender en bodega, que era una locura en esa época, que había que hacer algunas construcciones. Me acuerdo que algunos bodegueros me decían, pero Rosales, yo ya tengo baños, ¿cómo me pide que haga baños y salón? Yo tengo un salón y un baño, pero era en el salón donde se reunían los empleados o el directorio a lo sumo, y el baño era el de los obreros. No, no, hay que hacer, dedíquele al turismo, es tan importante como comprar no sé, unas bordelesas nuevas, unas barricas nuevas, o comprar tanques nuevos, o cambiar la línea de embotellado. Es tan importante o más si usted le dedica inversión, tiempo, ganas, energía a cómo recibir a los turistas. Y así se fue construyendo, y ahora es una de las regiones de turismo vitivinícola más importantes del mundo, Mendoza, de primerísimo nivel, con restaurantes que están catalogados con estrellas Michelin, que es como un Oscar de la gastronomía, lo sabemos, y Mendoza ha sido premiada en eso, hoteles 5 estrellas en la ciudad, varios, muchos, y de 4 en toda la provincia, y unos hoteles impresionantes que no sé si son ni 5 ni 4, que son pequeños hoteles. En realidad las bodegas, muchas de ellas han desarrollado lugares donde quedarse en medio de las fincas, en medio de las viñas. Me acuerdo que habían grandes discusiones en ese momento, grandes discusiones. Por un lado, había cierto temor, cierto resquemor de que Mendoza, por el tema de los casinos, la ciudad se transformara en una nueva Las Vegas, y había bastante temor a que se transformara en un lugar perdido del pecado, de juego y de todo lo que esto trae aparejado. Por suerte no pasó. A mí no me daba tanto miedo eso, porque bueno, se irá regulando, yo lo decía. Si se pone muy complejo, veremos cómo lo podemos regular. Pero el boom que trajo la apertura de 3, 4 hoteles o 5 hoteles al hilo, 5 estrellas, fue impresionante, impresionante. Después, a nivel de el tema de la reconversión de todo el sistema de producción vitivinícola para darle cabida al turismo, y al turismo de primer nivel, eso nos iba a permitir ganarle un complejo que teníamos, superar un complejo importante que teníamos los mendocinos, que era creer que los cordobeses nos ganaban de hecho, en tema turístico. Era el ejemplo que siempre citábamos, me acuerdo, los cordobeses con mucho menos, con las sierras y qué sé yo, y un burrito y un hilo de agua, hacen un gran negocio turístico. Nosotros con el Aconcagua y no sé qué, no lo podemos hacer. Logramos superar ese, yo diría, complejo. Y en el tema vitivinícola, me acuerdo que, bueno, organizamos varios viajes a los Estados Unidos. ¿Y por qué era los Estados Unidos? Porque hacía un tiempo ya como 15 años en ese momento, o más todavía, casi 20 años, de que había una revolución en el mundo de la vitivinicultura a nivel internacional, una revolución, que era que los vinos del Nuevo Mundo le estaban empezando a competir, y en algunos casos a ganar en todo sentido, a los tradicionales vinos viejos o vinos del viejo mundo. El viejo mundo, Europa, Francia, España, Italia, en menor medida Alemania, Portugal.
Bueno, también hay otros productores, pero sí, terminémoslo acá. Los húngaros se van a ofender si no los incluimos. Eh, ¿Cómo había pasado esto? Porque por su practicidad habitual, los norteamericanos en algún momento, con una gran producción de vino en California, de bastante buen nivel, de muy buen nivel, habían concluido que iba a ser imposible ganarle o competir con los europeos en el terreno de los europeos, con los vinos europeos. Porque los vinos europeos hacían referencia a marcas, a terroirs, a localizaciones donde tenían sus viñedos que eran centenarias. Entonces, el champán que venía de champán, el Chianti que venía de Chianti, el Rioja que venía de Rioja, el Borgoña que venía de Borgoña, que después se fue sofisticando además la legislación y se empezó a prohibir que se llamaran vinos Borgoña, aunque se hicieran de forma similar, vinos que no provinieran de esa región francesa o champán o lo que fuere. Y entonces nos íbamos quedando en el nuevo mundo que es Estados Unidos, en el norte, Estados Unidos, ahora China se ha incorporado, pero pongámosle Estados Unidos, y en el sur, Chile, Argentina, Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia. Nos costaba mucho competir porque si no te podías llamar con el nombre tradicional europeo, porque no provenías de ahí, había legislación que te lo prohibía, no te dejaba entrar a algunos mercados, ¿qué hacíamos? Entonces los norteamericanos le encontraron la vuelta. Hagamos como hacemos siempre en todos los productos. Pongámosle en la etiqueta qué contiene este producto, este vino. Y así entonces se evolucionó hacia el mundo de los varietales, las varietales de uvas. Este tiene tanto de Merlot con Cabernet, con Malbec, y ahí vino la revolución del Malbec. Nosotros a nivel turístico sentamos las bases y se generó una sinergia tan impresionante que a mí me permitió entender que las políticas de largo plazo son infinitamente mejores que las de corto plazo. Las políticas de corto plazo tal vez te hagan ganar una elección, tal vez te hagan salir en los diarios, ahora en las redes, con más ruido, generar seguidores y tener tu equipo, tu tribu que pelea contra otra tribu. Pero si vos querés mejorar realmente las condiciones de vida de un lugar, tenés una fórmula adecuada, como era esta, y tenés las condiciones adecuadas, no hay mejor cosa que conseguir el consenso general y plantear una serie de posibilidades para que todos acuerden mantenerlas en el tiempo, cualquiera sea el vaivén de la política de ese lugar. Y eso se logró con Mendoza en materia turística y en materia vitivinícola en particular. Se armó una impresionante colaboración entre el sector público y el sector privado que ha sido ejemplar en la Argentina. Mientras el país se iba cayendo y se hundía con diferentes crisis y la industria vitivinícola argentina, tanto a nivel exportación como a nivel de desarrollo del turismo enológico en el país, ha sido un ejemplo, un ejemplo. Y eso se sentó las bases en aquella época, cuando logramos consolidar y sentar a la misma mesa al sector público y privado y trabajar con un plan de mediano y largo plazo. Fue realmente impresionante y los frutos se están viendo ahora, algo de lo que me siento muy orgulloso. Con la nieve, el producto nieve, bueno, fue tratar de extenderlo más, sofisticarlo más, pero ahí era el factor climático, que nevara, que es un tema complicado cada vez más, nevara lo suficiente como para que hubiera temporada de esquí, y el segundo tema era las inversiones enormes que hacen falta para armar un centro de esquí. Mendoza tiene lo suyo y se desarrolló. Ahora hay un problema con algunos de los centros en el norte, con penitentes, por lo que tengo entendido. Pero y después el otro gran desafío era qué hacer con la cordillera todo el año. Y ahí, como les contaba, el turismo de aventura, el rafting en particular. Me acuerdo que justo hubo un campeonato mundial de rafting en Turquía y organizamos un equipo mendocino y lo hicimos competir. Y nos fue bastante bien ahí.
Y a partir de ahí fue como un cambio. Logramos después organizar campeonatos mendocinos en donde las empresas mendocinas, que habían muchas y muy importantes, empresas de otros rubros patrocinaban esos encuentros, y después gran campaña publicitaria en el gran mercado de turismo interno de la Argentina, Buenos Aires, poniendo de moda el rafting, sobre todo durante el verano en los ríos cordilleranos. Bueno, el menú se acrecentó enormemente, y así Mendoza se le ha ido ingeniando, y después de ya no sé cuánto, 30 años, ¿no? Sí, o más de 30 años, uno puede tener el orgullo de decir que teniendo las ideas, sabiendo dialogar, convenciendo al resto de la superioridad o de la bonanza de tus ideas, enriqueciéndolas con el aporte de otros y planificando un camino de mediano y largo plazo, se logran objetivos enormes. Nunca renunciamos a las ideas liberales, todo lo contrario, fue conseguir que las ideas liberales de un proyecto básicamente privado de desarrollo turístico enorme, gigantesco, y que trajo una bonanza impresionante para una provincia como Mendoza, se consiguió sin renunciar a las ideas liberales. Ideas que probaron ser mucho mejores que otras que habían alternativas, tanto mejores que fueron cambiando después los gobernadores, los vientos que corrían, pero nadie se animó a cambiar este modelo de desarrollo turístico. Así que quería contarles esto en este cuarto podcast, aquí desde el medio de un bosque en Connecticut, recordando a mi Mendoza natal querida, y muy orgulloso de haber contribuido al desarrollo del turismo de esa provincia.